Buenos días, magíster y compañeros. Vamos a revisar el tema de transporte activo. Para hablar de este transporte tenemos que conocer la estructura de la membrana, por lo que como primer punto la vamos a describir. La membrana es una bicapa lipídica que contiene moléculas como fosfolípidos, esteroles, glucolípidos y también posee proteínas como las proteínas integrales. Dentro de estas proteínas integrales encontramos las proteínas de canal, proteínas transportadoras y glicoproteínas. La membrana, al ser una bicapa lipídica, posee regiones. Dos regiones en sí, una hidrófoba y otra hidrofílica. Estas dos regiones hacen que ésta sea anfipática. La mayor parte de las membranas, la mayor parte de las funciones de las membranas corresponden a proteínas de membrana. Dentro de su composición encontramos sodio, calcio, potasio, cloro e hidrógeno. Sin embargo, todo esto tiene que estar en equilibrio. Vamos a denominar para una mejor comprensión que, en el exterior de la célula hay abundante sodio y en el interior hay mayor potasio. Bien, una vez que hemos introducido lo que es la membrana, hablemos de transporte activo. La dirección del transporte activo depende en gran medida de la concentración relativa de soluto a ambos lados de la membrana. El transporte activo, a diferencia del pasivo, la célula gasta energía, por ejemplo, ATP, para mover una sustancia en contra del gradiente de concentración. Entonces, el transporte activo, a breves rasgos, es moverse en contra de un gradiente. Para transportar una sustancia en contra de un gradiente electroquímico o de concentración, la célula debe utilizar energía. Los mecanismos de transporte activo justamente hacen esto, gastan energía, para mantener las concentraciones correctas de iones y moléculas en las células vivas. Los mecanismos de transporte activo pueden dividirse en dos categorías. El transporte activo primario, que utiliza directamente una fuente de energía química para mover las moléculas a través de una membrana contra su gradiente. Y por otro lado tenemos el transporte activo secundario, autotransporte, que utiliza un gradiente electroquímico. Y ya, en el transporte activo primario es aquel donde el transporte de una molécula se da en contra de su gradiente químico, lo que resulta en su acumulación de un lado de la membrana. Se acopla directamente a una reacción química exorgónica, es decir, a una reacción donde se libera energía. Los ejemplos más comunes de transporte activo primario están representados principalmente por aquellos que utilizan la energía liberada durante la hidrólisis del trifosfato de adenosina, ATP, una molécula considerada como la moneda energética celular más importante. Las células animales, por ejemplo, mueven o transportan activamente los iones sodio y potasio utilizando una estructura proteica transportadora muy especial, conocida como la bomba sodio-potasio, la cual transporta sodio hacia afuera de la célula y potasio hacia dentro de la misma en un ciclo repetitivo de cambios de conformación. En cada ciclo, 3 iones de sodio salen de la célula y entran 2 iones de potasio. Bien, en cuanto al transporte activo secundario, este utiliza la energía almacenada en los gradientes como resultado del transporte activo primario para mover otras sustancias contra sus propios gradientes. Por ejemplo, cuando se tiene una alta concentración de iones de sodio en el espacio extracelular como resultado de la bomba sodio-potasio, si alguna ruta se encuentra abierta como una proteína de canal o transportadora, los iones de sodio se moverán por su gradiente de concentración y regresarán así al interior de la célula. En el transporte activo secundario, el movimiento de los iones de sodio a favor de su gradiente se acopla al transporte de otras sustancias en contra de su respectivo gradiente mediante una proteína transportadora compartida, a la cual se la denomina cotransportador. Por ejemplo, como observamos en la imagen, una proteína transportadora permite que los iones de sodio se muevan en el sentido de su gradiente, pero simultáneamente lleva una molécula de glucosa en contra de su gradiente y hacia la célula. La proteína transportadora utiliza la energía del gradiente de sodio para transportar así las moléculas de glucosa. Ya,
En el transporte activo secundario, las dos moléculas transportadas pueden moverse en una misma dirección, es decir, hacia el interior de la célula, o pueden moverse en direcciones opuestas, es decir, una hacia el exterior de la célula y otra hacia el interior de la célula. Cuando se mueven en una misma dirección, la proteína que las transporta se denomina sin portador, mientras que cuando se mueven en direcciones opuestas, la proteína se la denomina antiportador. A continuación se muestra una animación en la que podemos ver cómo la energía derivada del ATP impulsa directamente una sustancia para que pueda cruzar a través de la membrana mediante una proteína de transporte. Así la proteína modifica su forma y puede llegar hacia el interior de la célula. Por último, mostramos un esquema con las palabras claves relacionadas al tema de transporte activo. Y eso ha sido todo y muchas gracias por su atención.